la empecé por la segunda parte. Por eso creo que, pues, como que todos se quedaron. ¿Y esto de qué se trata? ¿No? Pero bueno, con lo anteriormente expuesto, ahora vamos a aterrizar con esto. La inmunidad mediada por células, recuerden que en la inmunidad mediada por células, los linfocitos T juegan un papel muy importante para que se desarrolle la misma. Entonces, vamos a ver cómo es que se activan estos linfocitos T por antígenos que están asociados o presentados o a través de proteínas integrales de membrana de las células presentadoras de antígeno, que es el HLA o MHC. Entonces, primero vamos a ver que tenemos cierto tipo de microorganismos, no todos, que son los que generan o bien estimulan la inmunidad mediada por células. Y esos son los microbios intracelulares. Los intracelulares son los microorganismos responsables de activar la inmunidad mediada por células. Y de esos microorganismos intracelulares tenemos de dos. Aquellos que son intracelulares propiamente dichos que entraron por fagocitosis, o sea, aquellos que están dentro del macrófago principalmente, o bien aquellas células, aquellos microorganismos que son intracelulares en células no precisamente capacitadas para fagocitosis, como cualquier otra célula, como sucede en el caso de los virus. Entonces, para los fagocitos, los microorganismos que han sido fagocitados pueden sobrevivir dentro de los fagolisosomas. Ya vimos eso de que las micobacterias hacen esta evasión de la respuesta inmunológica a través de evitar la fusión de ese fagolisosoma y ahí se quedan sobreviviendo mucho tiempo. Y además hay algunos microbios en bajo porcentaje, pero que escapan del fagolisosoma y se quedan en el citoplasma. ¿Qué ejemplos tenemos de ellos? Dentro de las bacterias intracelulares tenemos micobacterias, Listeria monocitógenes, Legionella pneumofila, hongos. Los hongos son de los microbios o microorganismos que juegan un papel muy importante en despertar este tipo de respuesta, como por ejemplo Cryptococcus neoformans, y protozoos, como por ejemplo Leishmania o Trypanosoma cruzi. Leishmania o Trypanosoma son de estos que pueden escapar al fagolisosoma. Entonces, no nada más dentro de los microbios hay bacterias, sino también hay hongos y hay protozoos. En contra de estos, se despierta la inmunidad mediada por células. Y en el caso de los virus, de las células no fagocíticas, de cualquier célula puede ser, eh, el virus ingresa a la célula vía generalmente de un receptor, o sea, el virus no entra así nada más, debe de existir una invitación, digamos, por parte de la célula para que pueda ingresar a esta, como por ejemplo la enzima convertidora de angiotensina de tipo 2, ¿no? Gracias al cual se mete el coronavirus para infectar y reproducir en esa célula. Entonces, dentro de los virus, todos juegan este tipo de infección hacia la célula no fagocítica que despierta una inmunidad mediada por células, pero también las riquecias y también algunos protozoos como Plasmodium falciparum, como Cryptosporidium parvum, son algunos ejemplos de los que a lo mejor conocemos más. Entonces, no sé si ahí haya dudas o preguntas. Dos tipos de microorganismos, pudiéramos decir, o de microbios intracelulares, unos que entran a través de fagocitosis y otros que se encuentran en células no fagocíticas. Además de la inmunidad celular, los linfocitos T tienen funciones de defensa en contra de algunos microorganismos que se replican fuera de las células. O sea, si bien la función más importante es la de microbios intracelulares, también participan dentro de microbios que están fuera de las células, como algunas bacterias, otros hongos y también contra los parásitos helmintos juegan un papel importante. Algunos de estos linfocitos T inducen respuestas inflamatorias que tienen una gran cantidad de leucocitos activados, que son los que me van a ayudar a la muerte del microorganismo extracelular. Por ejemplo,
macrófagos activados, eosinófilos, basófilos, etcétera. ¿Sí? Si no hay células T, no hay que conduzca esta respuesta adecuada. Funciones de los linfocitos T. Estos, para poder actuar, activar y cooperar en la respuesta, necesitan sí o sí de interacción. O sea, el linfocito T no nada más libera las citocinas y ya todas las células se activan, sino necesitan de interaccionar con la célula responsable. Y esto me ayuda a la activación de fagocitos, a la muerte de las células infectadas y además a la colaboración con linfocitos B. Vean que aquí al menos tengo dos células profesionales presentadoras de antígeno, que interactúan en este caso con linfocitos T cooperadores. Ahora, la especificidad de los linfocitos T frente a los péptidos presentados por moléculas de MHC me ayuda a que solo vean o asegura que solo puedan ver y responder antígenos asociados a otras células y no cualquier otra célula. ¿Qué es lo que vamos a abordar en este tema? ¿Qué señales se necesitan para activar los linfocitos T y qué receptores celulares se usan para detectar y responder estas señales? ¿Cómo es que, acuérdense ustedes que como tenemos una diversidad tan enorme, implica que tengamos millones de células, cada una con su especificidad diferente, y eso implica que algunas cuantas células TNAIP son específicas para cualquier microorganismo. Ajá, no sé si eso se entiende. O sea, de ese millón, solamente a lo mejor unas 10, 20 van a ser específicas para un microorganismo. Entonces, yo lo que necesito es tratar de proliferar o obtener una gran cantidad de células T efectoras para funciones especializadas con la capacidad de eliminar a diferentes microorganismos. Ahora, ¿cuáles son las moléculas que producen estos linfocitos T que me ayudan a mediar las comunicaciones con otras células? Ya lo habíamos visto previamente, CD40 ligando juega un papel muy importante y citocinas. Y estas células, pues, son células presentadoras de antígeno, principalmente macrófagos, linfocitos B y otros leucocitos. Ajá, entonces, linfocito T, tenemos poquitos. Naives específicos, yo tengo que proliferarlos y para eso necesito activarlos y expandir la clona. Este, este mecanismo necesita de una interacción con la propia célula y necesito de dos señales al menos, de señales dadas a través del CD40 ligando, el linfocito T activado, y necesito de citocinas secretadas en el medio, ¿sale? Para activar a otras presentadoras profesionales de antígeno o incluso algunos otros leucocitos. Entonces, nosotros sabemos que mi célula dendrítica, al activarse y transformarse en célula dendrítica madura, adquiere el receptor CCR7 que la obliga a migrar a la zona de test. De esta manera, esta célula dendrítica que ha procesado un antígeno le presenta el antígeno a las células T con primera señal, que es el reconocimiento del antígeno, y la segunda señal a través de moléculas de coestimulación. Aquí imaginen que están las segundas señales también. Esto me permite que esta célula T, que es CD4, se transforme en efectora. Puede ser cooperadora, puede ser folicular, folicular cooperadora. Y esto también sucede para los linfocitos TCD8. En el momento de activarlos, también los transforma en efectores citotóxicos. Una vez que se transformaron en efectores, ya estas células efectoras tienen que salir del ganglio, ya dejaron de cumplir su función en el ganglio. Estas células, cuando eran naives, su función importante era esperar a reconocer al antígeno que le iba a traer la célula dendrítica, y una vez reconocido, expandido la clona y transformado en efector, pues ya ahí en el ganglio linfático ya no van a cumplir ninguna función, así que tienen que salir hacia la circulación y a través de mecanismo inflamatorio llegar al sitio de inflamación o daño. Entonces aquí vemos a la cooperadora en color morado
y vemos a citotóxico en color azul. Uh-huh. Esto le permite, pues, en el caso de la cooperadora, pues, cooperar con la célula, con el macrófago, transformarlo en un macrófago inflamatorio y que además que incremente su capacidad microbicida. Y por el otro lado, en el caso del citotóxico, pues darle muerte a esa célula infectada con virus o célula tumoral. Ujú. Muy bien. Entonces, tengo aquí algunos pasos en la activación de los linfocitos T, reconocimiento del antígeno, secreción de citocinas y expresión del receptor. O sea, si yo secreto una gran cantidad de citocinas y no tengo receptor en la célula, pues no se va a cumplir la función. Si yo tengo mucho receptor y no tengo citocinas, pues lo mismo, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio en la producción de citocinas. Vean que esta célula de manera autócrina, ¿se acuerdan de sus características de las citocinas? De manera autócrina secreta interleucina 2, que es un factor muy importante de crecimiento para estas células TENAI, para su proliferación, pero también expresa el receptor para esta citocina. Esto le va a permitir proliferar, diferenciarse, aquí al menos en dos, efector y de memoria, y la efectora pues tiene funciones dependiendo de qué tipo de efector estemos viendo, ¿no? Si es la cooperadora, pues activa macrófagos, interacciona con células B, interacciona con otros leucocitos. Si es el CD8, pues lo que va a hacer es muerte de células blanco, ¿no? Pero además también activa macrófagos. Es lo mismo, nada más que aquí para que veamos a los citotóxicos que también necesitan de reconocer el antígeno. Célula dendrítica es la más importante para la activación de la célula TNAIP. Recuérdense que eso se hace a través de presentación cruzada del antígeno y esto permite, después del reconocimiento del antígeno y de las segundas señales, activar al linfocito, proliferar, vean las citocinas que son importantes, y diferenciarse. Siempre se diferencia a célula efectora y a célula de memoria, y la célula efectora es la que va a cumplir la función, ¿no? Aquí está bien diferenciado para que no pensemos que de la misma célula se transforma el CD4 y el CD8. Esto ya lo habíamos visto previamente, pero bueno, volvamos a recordarlo. Para el receptor de la célula T, yo de lo que estoy hablando es del heterodímero alfa-beta, que es la forma más común del TCR o la clásica, digamos. El número de dominios de inmunoglobulinas, tenemos un dominio variable y un dominio constante por cada cadena. O sea que hay un variable alfa, un variable beta, un constante alfa y un constante beta. Y los CDRs que están involucrados en la unión al antígeno, tengo 6, 3 para cada cadena. ¿Qué moléculas me ayudan a señalizar? CD3, que además le da la característica a esta célula, o sea, toda célula que tenga este marcador CD3 o esta serie de proteínas en la superficie, es una célula T y las cadenas Z son quienes le ayudan a señalizar. La constante de disociación es de 10, 1 por 10 a la menos 5 a 1 por 10 a la menos 7. Es mucho más la afinidad de la inmunoglobulina que del TCR por el antígeno. Y estos no tienen ni una forma secretada, ni un cambio de isotipo, ni mutaciones somáticas. Eso sí lo tiene la inmunoglobulina, pero el receptor de la célula T no. Aquí estamos viendo las moléculas que tiene el linfocito T y sus contrapartes en la célula presentadora de antígeno. Esta parte ya la conocemos. Tiene el TCR que reconoce al complejo péptido MHC, su molécula correceptora, a esta se le llaman, todas las que voy a mencionar, moléculas accesorias al TCR, el correceptor que es CD4, que le da señal de traducción temprana, sus moléculas que le ayudan a señalizar, CD3 y los ITAMs, y moléculas de coestimulación, CD28 que siempre está presente y que le ayuda a activar, CTLA4 que es una segunda señal inhibitoria, vean que comparten o compiten por el mismo ligando en la célula presentadora de antígeno por B7-1, por B7-2 o CD80, C86. Y también tenemos otras moléculas como PD1, que esta también es una activadora. El premio Nobel último que mencionamos tiene que ver con Honjo y Allison, que fueron los que estudiaron
estas moléculas, CTLA4 y PD1, y que vieron que con anticuerpos monoclonales dirigidos en contra de estas moléculas, podemos reducir el tamaño tumoral porque estoy desinhibiendo o reactivando a las células que estaban eh, aletargadas, digamos, por tener muy activos estos receptores. Y el F1, que ya sabemos que es una integrina que me ayuda a unir durante más tiempo a mi célula presentadora de antígeno. Entonces, aquí están moléculas en la superficie del linfocito T, CD3, cadena Z, le ayuda a traducir la señal del TCR, se llama todo este complejo junto, el del TCR y CD3 y cadena Z, se llama complejo del TCR o complejo asociado al TCR. Tenemos a las coestimuladoras, CD4 o CD8, dependiendo de qué tipo de linfocito T esté yo hablando. Tengo de coestimulación, CD28, que siempre está presente, CTLA4 y PD1, que son de inhibición y que se expresan después de que el linfocito T se activó. Y tengo a LFA1, que es una señal de adhesión. Ajá. ¿Cuáles son sus contrapartes? ¿Cuáles son los ligandos en la célula presentadora de antígeno? Para CD4, MHC de clase 2, específicamente la, el dominio beta 2. Para CD8, MHC de clase 1, específicamente el dominio alfa 3. Para CD28 y CTLA4 es el mismo ligando. ¿Cuál es la diferencia? Que CD28 siempre se expresa y que CTLA4 se expresa con la activación y CTLA4 es más ávido por el ligando. Ajá. PD1 su ligando es el PD ligando 1 o el PD ligando 2 y para LFA1 ya sabemos que ICAM es su molécula de adhesión, su ligando, que es una molécula de adhesión. Ujú. Muy bien. Entonces, la segunda señal que doy a través de la coestimulación es tan importante que cuando esta célula presentadora que no tiene ligandos para las moléculas de adhesión, genera en esta célula presentadora perdón, en este linfocito T, que no responda, que genere tolerancia y que se vaya a un proceso que se llama anergia. O sea que esta célula ya perdió esa capacidad de respuesta posterior a este antígeno. Y por eso es que genera tolerancia. Si ya no responde después, pues ya genere tolerancia en contra de este epítopo. En cambio, cuando yo tengo una respuesta inmunológica, hay microorganismos, estas células profesionales presentadoras de antígeno se activan y ahora van a expresar estas moléculas de coestimulación o los ligandos para las moléculas de coestimulación del linfocito T. Y esta unión conjunto con la secreción de citocinas, va a permitir que esta célula T activada, pues ahora sí, se active, válgaseme la redundancia, prolifere y se transforme en efectora. Imagínense que este epítopo que se está presentando, como no hay un microorganismo, pues es un epítopo propio. Ajá. Cualquiera que, imagínense, descarboxilasa del ácido glutámico, por decir algo, o insulina, para que vayamos pensando en algo más. Si yo le presento este antígeno a una clona autorreactiva y no le doy señal, segunda señal, pues ya la hice porque ya la mandé a anergia y ya esta célula ya no va a responder. ¿Sí? Este es un mecanismo de tolerancia periférica, lo veremos más adelante. Pero, ¿qué sucede si esta célula que tiene o que carga un epítopo propio y que encuentra una clona autorreactiva después de un proceso de infección, puede que active esta clona y estas clonas autorreactivas proliferan, se transforman en efectoras y entonces pues vienen los fenómenos de autoinmunidad. Por eso generalmente el fenómeno autoinmunológico sucede después de un proceso de infección. O sea, hay un fenómeno inflamatorio que activa a estas células dendríticas, las hace que expresen moléculas de
o ligandos de las moléculas de coestimulación, citocinas, y si encuentran y le presentan el antígeno a clonas autorreactivas, pues estas se van a activar y van a cumplir la función. De los virus, generalmente es de los que conocemos más, que generan este tipo de reacciones, citomegalovirus, Epstein-Barr, incluso el coronavirus actualmente se está viendo que puede activar o detonar diferentes fenómenos de este tipo, vasculitis, etcétera. No sé si ahí haya dudas o preguntas. No, doctora, claro. ¿No? Por eso suceden los fenómenos autoinmunes, ¿eh? Muy bien. Am, los que vemos aquí son las moléculas accesorias que se llaman de coestimulación, que están presentes en los linfocitos T, eso los vemos de color rojo. Ajá. CD28 es como la más importante, está presente en las células T naives. CTLA4 es una molécula, pero que le da inhibición a la célula T y por lo tanto me permite la inhibición de la función de esa célula T o bien estimula, digamos, la función de las células T reguladoras. Este es muy importante para controlar los fenómenos inflamatorios intensos. Ambas tienen al mismo ligando, a CD80 o a CD86 de manera indistinta. Recuerden que CD28 siempre está expresada en la célula T y CTLA4 se expresa después de la activación. Y CTLA4 es más afín, por eso ligandos. Los otros son ICOS, ese no lo habíamos mencionado previamente. Este está presente o es muy importante en las células T foliculares cooperadoras y es importante en la respuesta de anticuerpos. Este también es un ligando de activación, pero también se expresa después de la activación de la célula T. Y PD1 es una molécula también de esta superfamilia de CD28 que tiene función inhibitoria. Resulta que en el tejido tenemos gran cantidad de los ligandos, PD1 ligando, PD2, PDL2, y las células tumorales expresan de manera muy importante este tipo de ligandos. Por eso es que dan inhibición a las células citotóxicas. Por eso es que si yo genero anticuerpos para el PD1 o para sus ligandos, yo voy a permitir que esa célula T efectora siga estando activa y siga eliminando al tumor. Los linfocitos TCD8, su activación merece como un punto y aparte, porque acuérdense que los linfocitos TCD8 necesitan de la célula dendrítica para poderse activar, y la célula dendrítica, aparte del fenómeno de presentación cruzada, necesita que la célula T cooperadora le ayude a secretar más citocinas y a expresar mayor cantidad de moléculas de coestimulación para que estos linfocitos T se diferencien de manera adecuada en linfocitos T citotóxicos y en linfocitos de memoria. Entonces, los cooperadores me ayudan a producir moléculas que estimulan a la diferenciación del linfocito T citotóxico. Muy bien. No sé si hasta aquí haya dudas o preguntas. No, doctora. Muy bien. Entonces, déjenme mostrarles. Muy bien. Tenemos
vías bioquímicas en la activación del linfocito T. Tras el reconocimiento de los antígenos, la presencia de moléculas de coestimulación, los linfocitos T expresan proteínas que participan en su proliferación, diferenciación y en funciones efectoras. El reconocimiento del antígeno es lo más importante porque activa varios mecanismos bioquímicos que conducen a respuestas de linfocitos T, como son activación de enzimas, estilo sinasas, reclutamiento de proteínas adaptadoras que ya habíamos visto previamente, y producción y activación de estos factores de transcripción activos que le permiten a la célula pues producir proteínas, que son importantes para la activación de estas células. ¿Qué proteínas vamos a producir? Muy tempranamente, otra vez, muy tempranamente, en las primeras horas después de la activación, voy a producir una proteína que se llama CFOS, que se junta con otra molécula que tiene que ser fosforilada para formar algo que se va a llamar AP1. CFOS junto con una proteína sinasa forma un factor nuclear que ahora se va a llamar, o un factor de transcripción que se va a llamar AP1. Posteriormente, más o menos a las 12 horas, ya tenemos un pico de producción de interleucina 2. Más tardíamente vamos a expresar CD69 y al rato vamos a ver cuál es la trascendencia de esa proteína. Más o menos a las 24 horas, durante el primer día de la activación, vamos a expresar al receptor, a la cadena alfa del receptor de interleucina 2, que se denomina CD25. Acuérdense, anótenlo por ahí. CD25 es igual a decir receptor o cadena alfa del receptor de interleucina 2. Más tardíamente, como al día y cuarto o día un tercio, expresamos el CD40 ligando y a partir de casi terminando el primer día o iniciando el segundo día, ya empieza el fenómeno de división celular. Vean que la célula no se activa tan rápidamente, tienen que pasar aproximadamente unas 36 horas probablemente para entrar en este mecanismo de división celular. ¿Cuáles son ¿Cuál es la trascendencia entre el linfocito T? El linfocito T naive se va a activar por el antígeno y dentro de las proteínas que expresa está CD69. CD69 resulta que le permite la retención, el que se quede ahí este linfocito T activado a nivel del ganglio linfático. Y este CD69, además, a las pocas horas, disminuye la expresión del receptor de esfingosina de tipo 1, que si ustedes se acuerdan que lo mencionamos, es importante para que migre, para que salga del ganglio linfático. Entonces, CD69 permite que se retenga en el ganglio linfático porque disminuye la expresión del receptor que lo hace fugarse del lugar. La expresión de CD25, de esta cadena alfa del receptor de interleucina 1, le permite a la célula T proliferar. Y al expresarse de 40 ligando, más o menos a las 24 48 horas, ya este linfocito T ya puede empezar a cumplir con funciones efectoras porque el CD40 ligando es muy importante para activar al macrófago o para activar al linfocito B. Y más o menos en ese tiempo viene la expresión de CTLA4 que ya vimos que pertenece a la familia de CD28, que tiene ligando con CD80, CD86 y que es un regulador negativo de la activación. Además, este linfocito T, por las proteínas que se inducen por la estimulación de la célula T por el antígeno,
va a disminuir la expresión de CCR7. Recuerden que CCR7 era muy importante para el naive para llegar a la zona de paracorteza. Disminuye la expresión de CD62 ligando, que ya sabemos que es una selectina, y aumenta la expresión de CD44. Y entonces, yo tengo respuestas funcionales de los linfocitos T al antígeno y la coestimulación. Entonces, punto número 1. Hay activación de la célula T generada por el antígeno, primera señal, y la coestimulación, segundo señal. Siempre debe de haber coestimulación. Entonces, esta célula T que estaba ahí toda tranquilita, pues se va a activar. Y dentro de las cosas que hace para activarse es producir citocinas, interleucina 2, recuerden que es muy importante para la proliferación, y producir la cadena alfa del receptor de interleucina 2. Resulta que esta célula T ya tiene la expresión de un receptor para interleucina 2 de baja afinidad y necesita la cadena alfa para transformarse en un receptor de alta afinidad. Ajá. Gracias a la expresión de la cadena alfa se transforma este receptor de baja afinidad a un receptor de alta afinidad. Vean, de un 10 a la menos 9, ahora tiene una constante de disociación de 10 a la menos 11. Y gracias a estas dos cosas, a la citosina y al receptor, esta célula T empieza a proliferar. Entonces, tenemos aquí una secreción de citocinas. Ahora no me deja. Una secreción de citocinas y aquí vemos al receptor de citocinas. La interleucina 2, la citosina propiamente dicha, la vemos aquí de morado. Son alfa hélices, son péptidos pequeños. Y tenemos aquí el CD25, que es la cadena alfa del receptor de interleucina 2. Tenemos a la cadena beta y a la cadena gamma común. ¿Se acuerdan que por ahí mencionamos la cadena gamma común? Que cuando no existe la cadena común, también me da una inmunodeficiencia combinada grave ligada a cromosoma X. Aquí está la cadena gamma común. Interleucina 2 también necesita de esa cadena gamma común, así como lo necesita el receptor de interleucina 7 y algunos otros más. Entonces, el linfocito T tiene expresado de manera constitutiva un receptor de alta afinidad, de baja afinidad, perdón, que está conformado por la cadena beta y la cadena gamma común de receptor de interleucina 2. Necesita a la cadena alfa, que dicho sea de paso, la cadena alfa es muy importante para el reconocimiento de la citosina. Las otras dos me ayudan más bien a señalizar. Entonces, célula dendrítica, primera señal, identificación del antígeno, segunda señal, moléculas de coestimulación, linfocito T se activa, secreta interleucina 2 y además expresa el receptor para interleucina 2 y algunas otras moléculas posteriormente. Se transforma en célula efectora porque ya sufrió el proceso de proliferación y posterior diferenciación. Las células dendríticas también, dentro de este mecanismo de activación, gracias a que la célula T secreta interleucina 2, va a permitir la sobrevida, la proliferación y mantener a las células T reguladoras. Resulta que para las células T reguladoras la interleucina 2 es muy importante para que puedan sobrevivir. Si no hay interleucina 2, estas células T reguladoras no sobreviven. Entonces las células T reguladoras están muy presentes dentro de los actos de activación de la célula T. Entonces están presentes dentro de la activación de las células T y evitan en parte que el mecanismo inflamatorio se haga muy diseminado porque toman, roban, compiten por el factor de crecimiento que es interleucina 2.
Muy bien. No sé si eso se entiende o no. No, no hay Sí, dudas, no hay preguntas. Sí, oiga, una pregunta. ¿Lo de proliferación es igual que lo mismo de lo de, ¿cómo se llama esto? activación. Ajá, ¿cómo? Activación. Exacto, exacto. Ajá. Mira, la activación consiste en una serie de pasos, ¿sale? Que al final me van a generar la proliferación y la diferenciación de las células. O sea, la activación es todo el conjunto de pasos en el cual hay el reconocimiento del antígeno, se fosforilan las tirosinas, se forman intermediarios bioquímicos, enzimas activas y al final factores de transcripción que son los que me ayudan a proliferar a las células porque voy a producir interleucina 2, voy a producir el receptor para esa interleucina, voy a producir ciclinas, etcétera. Y esto me va a permitir la diferenciación en células efectoras y células de memoria. Sí, sí, eso ya lo entendí, doctora, pero la palabra era clonación, cuando se empiezan a clonar las células y a reproducir más y más. Digamos que sí, que la proliferación es esta clonación, porque estas son idénticas, ay, según yo estoy señalando, estas células efectoras, este TCR es idéntico a este que se originó. Entonces, esta es la clona, la expansión clonal de esta célula T. Eso, doctora. Ah, bueno, gracias. ¡Sas! Entonces, en la expansión y declinación de la respuesta de los linfocitos T, vamos a comparar el CD4 en rojo y el CD8 en azul. Si ustedes ven, cuando empieza el fenómeno infeccioso, yo tengo algunas cuantas células naive que reconocen al antígeno. El antígeno está en color meloncito, rosita, y tiene un pico de expansión que casi llega al millón y de repente baja, ¿no? Este mecanismo. Y cuando empieza a declinar esta proliferación es porque, uno, la inmunidad innata ya hizo efecto y dos, la inmunidad adaptativa empieza también a levantar su respuesta. Las células que se incrementan, que se expanden mucho más, son las del linfocito T citotóxico. Cuando yo ya llego a un pico en el cual ya terminé de activarme e inicié la diferenciación, efectoras y memoria, uno de cada tres linfocitos CD8 que estén circulando o que tenga yo en el organismo van a ser específicos del epítopo contra el cual me dirijo. Cuando antes yo tenía uno a lo mejor en 1 millón o en 100.000. Una célula naiva específica en 100.000 o 1 millón de células CD8, cuando se activa, voy a tener una en cada tres, o sea, agarro tres linfocitos y uno es específico en contra del antígeno. Entonces, la expansión de esas células TCD8 es de 50.000 veces más. En cambio, el CD4 no es tanto, es de 1 en 100 CD4. O sea, yo tomo 100 CD4 ya efectores y uno va a ser específico en contra del antígeno. Pero es diferente aquí a que tengo yo uno en 1 millón o uno en 100.000, ¿sale? O 100 en 1 millón, pues. Ajá. Entonces, este crece 1000 veces más. Vean, el otro es 50 veces más que lo que hace el CD4. Claro que hay diferencia en cómo funciona. El CD8 va directamente en contra de la célula diana, la célula infectada o la célula tumoral. Y además sabemos que son montoneros los CD8, o sea, 2 o 3 por cada célula infectada. En cambio, el CD4 se apoya de otras células para llevar a cabo la función.
Se apoya de macrófagos, se apoya de células B, se apoya de otros leucocitos. Por eso con estos no necesitamos tener esta cantidad exagerada de células efectoras. Entonces, ¿y cuándo empieza a declinar la respuesta inmunológica de los linfocitos T? Cuando se inicia, cuando se elimina el proceso de infección, cuando se inicia la eliminación de este antígeno. No es tanto por tiempo, pero en el tiempo podemos ver cómo se comporta. Esta es una primoinfección porque al día 7 empieza, ¿no? La actividad de estas o la formación de estas células efectoras. Y cuando ya terminamos, cuando ya entramos a la fase de contracción y homeostasis, cuando la mayoría de células efectoras entraron a apoptosis, me voy a quedar con una cantidad de células que es mucho mayor que con las que empecé. Ajá. Estas células con las cuales me quedo para hacer frente a futuras infecciones o a futuros encuentros con el antígeno, estas son mis células de memoria. Siempre en los siguientes encuentros voy a generar más células de memoria que las células con las que di inicio a este proceso. Interesante, ¿no? Muy bien, no sé si haya dudas o preguntas. ¿Por qué creen que puede declinar la respuesta inmunológica? ¿Cuáles serían los estímulos para que las células T ya no se sigan activando o para que las mandemos a apoptosis? Ok, a lo mejor. ¿Cuál es el estímulo principal para que ya no exista activación de la respuesta inmunológica? Planteémoslo al revés. ¿Cuál es el estímulo principal para la activación de la respuesta inmunológica? En este caso, de la expansión de la clona, de la formación de efectores. Sí, Armando, por favor. Pues sería la presentación del antígeno y en todo caso Así es. cuando ya no esté, pues ya se detendría, ¿no? Exactamente. Ajá, ese es el estímulo principal. Si yo tengo antígeno todavía a quien hacerle frente, mi respuesta inmune va a estar ahí activa. Y esto, por ejemplo, sucede con enfermedades autoinmunes. El antígeno no lo elimino porque son antígenos propios y los estoy ahí, no los puedo eliminar porque como son propios los sigo produciendo, a diferencia del proceso de infección. Cuando yo lo logro controlar, pues elimino el antígeno y ya no hay quien estimule a estas células T. Uh-huh. Dentro de las células T de memoria tengo unas de memoria, digamos, central, que se localizan a nivel del ganglio linfático, regresan al ganglio linfático y se comportan como las células T-naive que necesitan de activarse y expandir su clona, y estas son las que me sirven para futuros encuentros. Y tenemos a las células T de memoria periférica. Estas de memoria periférica se quedan en los tejidos en donde hubo el proceso de infección y en otros tejidos periféricos, y cuando vuelvo a encontrar el antígeno, estas se activan de manera inmediata, sirven como si fueran unas efectoras ahí que se quedaron dormidas, que cuando ven nuevamente al antígeno se activan y secretan citocinas y expresan CD40 ligando. Uh-huh. Pero el estímulo más importante es la presencia del antígeno. Si ya no tengo antígeno, la respuesta empieza a declinar. No tiene que ver con tiempo, a pesar de que aquí veamos tiempo. Uh-huh. Si no hay dudas, no hay preguntas, hemos concluido el capítulo 5 de el libro de
Abas, del Baby Abas, y dentro del temario es nuestro tema 5, así que ya tenemos suficiente material para hacer examen. El examen sería martes de la siguiente semana. Ahora que ni van a tener exámenes porque van a salir de vacaciones. Va a terminar que el mismo viernes, siempre compite conmigo con el tiempo. Pero yo ya les dije, desde una semana antes. Bueno, muy bien. Esta presentación también ya está en su Classroom por si quieren checarla. Sí, doctora, gracias. Muy bien, cuídense, nos vemos el día de mañana. Iniciamos tema 6, seguimos hablando de la función de las células T efectoras. Adiós. Sí, doctora, hasta mañana. Sí, doctora, hasta Hasta mañana. mañana. Gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias, doctora. Bye, bye.